Buenas tardes. Continuamos con el estudio de los Salmos. Ya vamos a terminar el Salmo número 19 y nos quedamos en estos versículos 13 en delante, pero voy a agarrar una parte que aquí en el libro une versículo 12 y 13 que dice así. El que quiere pecar cuando ha pecado dirá, no para fortalecer su alma contra Satanás, sino para halagarse a sí mismo en su pecado, que no es sino una debilidad, pero que yo sepa, puede ir al infierno por sus debilidades, dice aquí el escritor. David no dice limpia, sino preserva a tu siervo de insolencia, o sea, el pecado de presunción. Podemos pues mantenernos a distancia. Obtén el perdón diariamente, a menos que seas preservado de ellos. Estos pecados van a tener dominio sobre ti. Sigue luego, entonces seré irreprochable. De modo que el hombre en quien el pecado o pecados de presunción no tiene dominio es un hombre recto, dice Richard Capel. Versículo 13 especifica ya ese punto de preserva a tu siervo y está largo. Es una cruz para el hombre malo el ser restringido del pecado y es un gozo del buen hombre el ser apartado del pecado. Un mal hombre es apartado del pecado como un amigo de otro amigo, como un amante de su amada, con afectos unidos y proyectos de reunirse otra vez. Pero un buen hombre es preservado del pecado como un hombre de su enemigo mortal, cuya presencia aborrece y con deseos de que sea destruido. La gracia del buen hombre es que tiene un corazón que ha de ser más dominado. El descontento y aflicción del mal hombre es que en todo tiempo se ha retenido por una cuerda y una brida, un sujetador. Aquí es donde a veces me quedé preguntando yo, cuando a alguien le gusta o bueno, dice gustarle los caminos del Señor, pero siente que es una obligación o que es una carga, que es un peso, el privarse de ciertas acciones, gustos, ¿sí? Algunos pensamientos. Entonces, ¿de qué se trata, no? Si es alguien que se siente separado de su amigo el pecado, o si verdaderamente disfrutamos y gozamos cuando somos privados o preservados del pecado. Es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿A ti te pesa seguir lo que dice la Biblia? ¿Sí? Lo que nos dice Dios, ¿o lo disfrutas? ¿Sí? Si es un peso, si te cuesta trabajo el fingimiento, pues ya lo dije, es fingimiento y no es verdadero. No es nuestra gracia, nuestra oración, ni vuestra vigilancia lo que nos guarda, sino es el poder de Dios, su diestra, que nos apoya. Anthony Burgess. Dios guarda a sus siervos de pecar y menciona aquí 5 puntos. Por medio de la gracia preservadora. 2. Por medio de la gracia ayudadora. 3. Por medio de la gracia avivadora. 4. Por medio de la gracia directiva. Y 5. Por medio de la gracia activa. Esto dice aquí condensado de Obadiah Sedgwick. De los pecados de presunción que ahorita se están mencionando, los pecados de presunción son peligrosos de modo especial. Es notable que aunque fuera provista una explicación para toda clase de pecado, en la ley judía hay una sola excepción. Pero el alma que peca por presunción no tendrá expiación. Será cortada de en medio de mi pueblo, dice ahí la escritura. Los pecadores por presunción mueren sin perdón, han de esperar recibir una doble porción de la ira de Dios y una porción más terrible del castigo eterno en el hoyo cavado para los malos. Recordemos que esto es un estudio de un libro de Carlos Spurgeon. Los rabinos distinguen todos los pecados en los cometidos por ignorancia y los de presunción. Cuando el pecado comienza a pasar de un acto a un deleite, del deleite a nuevos actos, de la repetición de actos pecaminosos a una indulgencia en el vicio, a un hábito y costumbre y a una segunda naturaleza, de modo que todo lo que toca es gravoso y hiere el corazón del hombre, cuando ha llegado al lugar de Dios y requiere ser amado con toda la fuerza, hace retirar la gracia y los demás vicios le prestan homenaje, exige que todo sea sacrificado al mismo y ser servido con la reputación, la fortuna, cuerpo y alma del hombre,
hasta la pérdida irreparable de su tiempo y su eternidad. Cuando llega a esta altura en su dominio, entonces el pecado pasa a ser excesivamente pecaminoso. Es una frase o una expresión de Adam Littleton. David pide que Dios le preserve de los pecados de presunción, de los pecados conocidos y evidentes, tales como los que proceden de la elección de la voluntad perversa con la mente iluminada. Sí, contra la mente iluminada. También dice el versículo clave de lo que estamos leyendo, que no se enseñoría de mí. Todo pecado, aunque sea pequeño, puede acabar dominando al pecador y derrotarle con el tiempo. Pero el pecado de presunción causa una gran alteración en el estado del alma al instante, y en un solo acto avanza de modo terrible, debilita al espíritu y da una ventaja inmensa a la carne, incluso hasta de la conquista completa. Robert Sanderson. David ora primero: líbrame de los que me son ocultos, refiriéndose a los pecados los causados por la ignorancia, y luego ora por los de presunción, que como muestra la oposición entre los otros, son pecados de conocimiento, porque dice que no se enseñoree de mí, entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito. Esto es, este pecado imperdonable que no debe ser olvidado nunca, porque para cometer este pecado hay dos cosas que son necesarias: luz en la mente y malicia en el corazón. No solo malicia, sino también luz. Felices las almas que, bajo un sentimiento de paz por medio de la sangre de Jesús, oran diariamente para ser conservadas por la gracia de Dios. Estas se conocen verdaderamente, ven un peligro o su peligro de caer, no quieren, no se atreven a paliar o a aminorar la odiosa naturaleza y deformidad de su pecado. No quieren dar un nombre más suave al pecado que el que merece, para no despreciar el valor infinito de la preciosa sangre de Jesús que derramó para expiar nuestras culpas. ¡Ay! El santo más exaltado, el creyente más establecido, si se deja a él mismo, pronto va a cometer los pecados más horribles, los pecados de presunción, que acabarán dominándole. Entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito. David tiembla ante la idea de haber cometido el pecado imperdonable. El pecado secreto es una pasarela hacia el pecado de presunción, y este es el vestíbulo del pecado que es para muerte. El que tienta al diablo a que le tiente está en el camino que le llevará de mal en peor, y así más y más. Ocurre en los movimientos de un alma tentada a pecar, como en los movimientos de una piedra que cae por la ladera de una colina. Al principio podemos, ¿verdad? Es fácil detenerla, claro, no una mega piedra, pero una vez que ha adquirido fuerza, velocidad, ímpetu, ¿quién la va a detener? Y por tanto la mayor sabiduría del mundo es observar los primeros movimientos del corazón para frenarlo y detenerlo. Por eso debemos estar atentos, por eso la escritura nos habla de velar, de estar atentos a esto. Ten cuidado especial en aquellos pecados que se acercan al pecado contra el Espíritu Santo, y estos son hipocresía, hacer solo una profesión externa de la religión. Creo que aquí hay muchos casos, y no me da pena decirlo, porque no ves cambios, solo ves apariencias, solo ves máscaras que en algún momento se cansan de expresar un cristianismo, ¿sí? Y me llamó mucho la atención aquí, una hipocresía, ¿sí? Solamente una vista externa de la religión, este modo de fingir, y me impactó tanto que dice, y burlarse de Dios. Realmente quien finge ser algo, en este caso cristiano, un seguidor de Cristo, y no lo es una burla contra Dios. Pecar voluntariamente contra la convicción de la conciencia y contra una gran luz y conocimiento. Pecar por presunción. Estos pecados, dice aquí, le doy la vuelta, se quedó pegada.
Estos pecados, aunque ninguno de ellos es un pecado directo contra el Espíritu Santo, sin embargo, se acercan al mismo. Por último, dice David en este salmo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué bonitas palabras. Las palabras de la boca son una burla si el corazón no las medita. Y esto tenemos que poner mucha atención. No solamente es decir por decir, si no lo estamos eh, entendiendo en nuestra mente y sintiendo, ¿verdad? Meditando en nuestro corazón. Pero Señor, ¿qué son mis palabras? ¿Qué son mis pensamientos? Unos y otros son malos. Mi corazón, una fuente de corrupción, y mi lengua, una corriente contaminada. Y voy a presentar un sacrificio así a Dios. El animal cojo, el ciego, por más que en otros aspectos fueran limpios, eran sacrificios abominables a Dios. ¿Cuánto más si nosotros ofrecemos animales que son inmundos? Y con todo, Señor, mi sacrificio no es mejor. Palabras vacilantes, pensamientos cerrados, ni unos ni otros son presentables a ti. Cuánto menos los pensamientos malos, las palabras ociosas. Con todo, esto es lo mejor que tengo. ¿Hay remedio? Sí, si es que existe, está en ti, oh Señor. Es en ti que puedo lograr esto. Sí, es en ti que debo buscarlo y por ello lo estoy buscando en ti. Tú solo, oh Señor, puedes santificar mi lengua. Santifica mi corazón para que mi lengua pueda decir y mi corazón pensar lo que es aceptable delante de ti. Sí, lo que pueda causarte deleite. Muy bonita frase, ¿verdad? Hay veces que, digo, tenemos a veces la mala costumbre de decir, ay, es para el Señor. Como si el Señor, no sé, transformara nuestros errores y omisiones inmediatamente en algo bonito, ¿sí? Una flecha dañina en flores. No sé, creo que debemos poner más atención a lo que decimos, pensamos, actuamos y sobre todo pensando en quién es. Hace unos momentos leí unas publicaciones acerca de la alabanza y entonces yo me pregunto qué es la alabanza. ¿Sí? Si es algo que me hace sentir a mí bonito o es algo que busco hacer deleitar o agradar a nuestro Dios. Hay que buscar la definición de alabar, ¿sí? Antes de querer alabarle con algo que a mí me gusta solamente. Creo que debemos de poner atención en esto y sobre todo pensar a quién va, qué le estoy dando, por qué lo estoy haciendo y entonces podemos entender un poquito más si eso que yo creía que es alabar puede deleitar al Señor o solamente me está satisfaciendo a mí. Que Dios les bendiga y continuamos ya la siguiente sesión con el Salmo número 20. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.